Hubo un momento en mi vida en que me quedé completamente inmóvil. Y no fue solo el cuerpo, sino que también se detenía mi vida, mi negocio, mi identidad y la mujer que yo creía ser. Porque hasta entonces yo había aprendido a seguir adelante, a sostener, a resolver, a adaptarme a las circunstancias. Pero llegó un momento en el que ya no podía seguir igual. Y aunque entonces no lo sabía, ese momento iba a cambiar completamente mi vida. Hola, soy Nika de Ikigai Nika. ¿Y qué es Ikigai Nika? Un espacio creado para mujeres 50 plus que sienten que necesitan cambiar algo en su vida, pero todavía no tienen muy claro cómo hacerlo. Hoy quiero hablarte de algo francamente muy personal, de cómo un problema de salud me obligó a parar y terminó convirtiéndose en el inicio de una reinvención que jamás imaginé. Antes de todo esto, mi vida profesional había sido francamente muy activa. Había trabajado en diferentes sectores y en el año 2013 decidí empezar a trabajar por mi cuenta, convirtiéndome en empresaria y construyendo mis propios proyectos. Siempre fui una persona muy resolutiva, de esas que siguen adelante, de las que sostienen, de las que encuentran la forma de arreglar cualquier problema. Y durante mucho tiempo pensé, como mucha gente, que podía con todo. Hasta que en 2022 mi cuerpo dijo, basta. Y recuerdo perfectamente esa sensación, la de quedarme completamente inmóvil. Pero lo más duro no fue el dolor físico, fue empezar a sentir que perdía mi vida y cómo la conocía. Mi negocio, mi estabilidad, mi seguridad, mi rutina, todo. Pero sobre todo, mi confianza. Porque hubo momentos en los que empecé a dudar de mi propia capacidad. Y eso es muy difícil de explicar. Hay algo en la fibromialgia de lo que se suele hablar muy poco, y es la parte invisible. La sensación del agotamiento constante, la culpa por no poder responder igual que antes, el miedo que te acompaña, la frustración, la soledad. Y también esta sensación de seguir estando para todos, mientras tú misma comienzas a desaparecer. Por fuera, muchas veces parece que todo sigue igual, pero por dentro ya no eres la misma. Creo que el verdadero cambio empezó cuando entendí algo. Yo ya no podía volver a ser la que era antes. Creo que necesitaba construir algo distinto. No solo recuperar mi salud, sino replantearme mi vida, mi forma de vivir, mi forma de trabajar y también mi forma de relacionarme conmigo misma. El Ikigai en realidad había aparecido en mi vida mucho antes que la enfermedad, pero es justo en ese momento cuando realmente cobra sentido. Porque cuando una persona se siente perdida, necesita una brújula.
Y para mí, esa brújula, fue el Ikigai. Pero no como una fórmula mágica, ni como una frase para un post de Instagram, sino como una forma distinta para hacerme preguntas importantes. Por ejemplo, ¿qué parte de mí estaba ignorando? ¿Qué vida quería sostener realmente? ¿Qué podía construir desde esta nueva realidad? Y poco a poco entendí algo muy importante. Que propósito no podía ser solo producir, resolver o sostener todo. Yo tenía que convertirme en mi propio propósito, en mi propio Ikigai. Y eso lo cambió todo. Reinventarme no significó para nada convertirme en otra persona. Significó empezar a vivir más conectada conmigo misma. Y desde ahí también cambió mi enfoque profesional. Porque entendí que toda mi experiencia, todo lo vivido, todo lo aprendido, podía ayudar a otras mujeres que también se sienten perdidas o agotadas o en un momento de cambio. Y justo en ese momento empezó a tomar forma Ikigai Nika. Solo hace unos días tuve la oportunidad de compartir un espacio con un grupo de mujeres en Posadas, Argentina. Y mientras las miraba, pensaba algo. Hace unos años, muy poquitos, jamás habría imaginado que eso fuera posible. Hablando de reinvención, de propósito, de volver a una misma, de reconectar. Y sin embargo, aquí estoy. Desde luego no porque todo sea perfecto, no porque ya tenga todas las respuestas, sino porque entendí algo muy importante. A veces la vida no te está destruyendo, te está obligando a parar para volver a encontrarte. Hoy sigo teniendo días verdaderamente difíciles, pero ya no vivo desconectada de mí. Y quizás esa ha sido la verdadera reinvención. Hoy entender que el Ikigai no era convertirme en otra persona, sino reconectar conmigo. Y si estás viendo este vídeo sintiendo que algo de ti también necesita cambiar, quiero que sepas algo. No estás rota, no llegaste tarde y no necesitas tenerlo todo claro para empezar. A veces solo necesitas dejar de abandonarte, de dejarte para el final. Si este video ha resonado contigo, te voy a dejar debajo el acceso gratuito a mi mini kit Ikigai para mujeres 50+ que están en proceso de reinvención. Y si sientes que necesitas un acompañamiento más cercano, también puedes reservar una sesión gratuita conmigo. Gracias por estar aquí y bienvenida a Ikigai Nika.